El año pasado, el Barzón nos instruyó lanzar la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, y derivado de ello fue que comenzamos a recibir y a escuchar, a estar mucho más cerca de las personas en las problemáticas que enfrentaran en relación a su patrimonio, y comenzó a llamarnos de manera importante la atención que el tema de los fraudes en los bancos comenzaba a subir de tono. Cada vez había más casos, y sin duda logramos ubicar que el colectivo al que ustedes pertenecen, de Defraudados Santander México, pues estaba viviendo un momento sin duda crucial, importante, con el aumento de los casos y con la diversificación de las causas que a ustedes los llevaron a sufrir pues un fraude por parte de las instituciones de crédito. En ese orden de ideas, comenzamos a dar seguimiento a los casos que se tenían, como lo he comentado con las representantes del colectivo. Nosotros en el Barzón también tenemos defraudados, personas de diversos bancos, incluso de Santander, que presentan una problemática similar. La situación nos parece actualmente y particularmente grave porque estamos recibiendo alrededor de 5 defraudados por semana. Eso, en nuestra experiencia, es un escenario bastante complicado porque nos habla de la gravedad del problema. Es decir, cuando un caso deja de ser aislado y comienza a multiplicarse, quiere decir que algo está sucediendo y que algo está muy mal en las instituciones financieras, de tal suerte que al día de hoy, pues yo creo que son cada vez menos o son muy pocas las personas que se sienten seguras pues en la institución de crédito en la cual han resguardado su dinero. Ahora bien, derivado de los casos que hemos tenido y de las experiencias con la Conducef, que finalmente es el tema de esta tarde, empezamos a notar que hay la necesidad de hacer un análisis en relación a las funciones y a las actividades y a los servicios que esta institución presta. Quiero comentarles que por disposición de las leyes y básicamente de la Constitución, la Conducef, o sea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es la única institución legal facultada para poder conocer en vía conciliatoria, si lo queremos llamar de ese modo, en vía administrativa, de los abusos que una institución de crédito comete en contra de los usuarios o en contra de los ciudadanos. Es la institución que debiera estar resolviendo todos los problemas o en su mayoría que se están presentando. Desafortunadamente, la pandemia significó para ellos, o fue, como lo hemos oído también de la parte política, la pandemia les vino como anillo al dedo, porque la Conducef logró cerrar sus puertas en atención al público para migrar sus servicios básicamente a la forma de atención en línea, a la famosa queja en línea. A quienes les tocó el tema de los fraudes el año pasado, recordarán que primero lanzaron un portal que se llamaba Margo, que era el módulo de atención remota al cual había que enviar los casos, pero bajo algunos supuestos. No todos los casos podían ser tramitados a través de esa modalidad, e incluso algunos había que hacerlo ya a través de cita, como es básicamente la forma en la que se está trabajando. Actualmente es muy complicado que a alguien se le reciba de manera presencial porque tiene que reunir determinadas características, entre ellos tener una edad adulta mayor o ser la continuación de un procedimiento ya derivado de queja en línea. Desafortunadamente, el trámite de los casos de queja en línea presentó más problemas que soluciones, porque comenzamos a notar también que cuando alguien presentaba una queja, se le asignaba un número de folio para posteriormente ya asignarle el número de expediente. Y empezamos a ver o a recibir personas a quienes ya habían presentado su folio
o quienes ya habían recibido su folio, pero definitivamente no les había formado ningún tipo de expediente y la respuesta, o más bien el trámite, se perdía ahí en las entrañas del organismo, de la Conducef. Esto y otros casos que serán materia de esta plática, que ustedes desde luego también quisiera que aportaran, pues ha sido parte de las inquietudes que nosotros desde el Barzón hemos logrado observar respecto a una Conducef totalmente pasiva, a una Conducef totalmente silenciosa. No dudo, y quizá alguien que participe el día de hoy podrá decir que resolvió o que está por resolver su caso ahí, pero en mi opinión y por lo que yo he visto, considero que el 99% de los casos por fraudes bancarios concretamente que llegan ante la Conducef no tienen respuesta. Pero no solo eso, sino que la misma autoridad al momento de requerir el informe al banco, en la mayoría de las ocasiones se está conformando con que el banco únicamente diga que el usuario utilizó sus contraseñas o sus passwords o sus números de identificación personal como el NIP, o que tuvo acceso a medios electrónicos autorizados, o que se le hicieron los avisos o las alertas vía correo electrónico o vía sus números celulares, sin indagar más. Es decir, son quejas que ya es costumbre o que se está haciendo costumbre que no prosperen en esa instancia. Ello debe de ser algo de preocupación y de ocupación para nosotros que lo estamos viviendo, y es ahí en donde encontramos la coincidencia con el colectivo de defraudados en Santander, México, porque lo que queremos es llevar a cabo un estudio en relación a las respuestas que ustedes han tenido, tanto en el trámite como en la prestación de los servicios, como en los dictámenes que han obtenido, porque consideramos desde el Barzón que esto no puede continuar así. Es decir, la Conducef tiene que comenzar a operar de manera efectiva y de manera eficaz, porque es la única institución competente que debiera o que puede poner orden en lo que está sucediendo. Consideramos también que derivado de los resultados que tienen, se han convertido en cómplices por omisión. Esto es, cuando un banco comete un exceso, comete un abuso, comete un fraude, si no hay quien lo sancione, los casos van en aumento porque nadie les hace nada. Entonces, es importante que logremos hacer un análisis desde el colectivo de defraudados y desde el Barzón para saber qué es lo que está pasando con esta instancia, ¿sí? Y hacer un planteamiento concreto respecto a qué es lo que debe de cambiar, porque entiendo que en lo que también estamos coincidiendo nuestras organizaciones es que con independencia de que lo que se busque es un beneficio personal, privado, es la restitución de un dinero que les fue robado, finalmente, hoy más que nunca, la sociedad y nuestro país necesita de la sociedad civil organizada. Y ustedes han hecho un esfuerzo muy importante de organización, de seguimiento de los casos, de orientar a la opinión pública en sus acciones mediáticas, de hablar de un tema muy específico y de no quitar el dedo del renglón. Sin embargo, consideramos que la lucha puede todavía aportar un poco más. Y esto se ha traducido en la inquietud de generar, a partir de esta mesa de trabajo y de lo que se derive y de un estudio, la posibilidad de emplazar a la Conducef para que podamos tener una reunión con ellos y ver cuáles son los casos que están ahí y están atorados y por qué no salen y cómo sería una mejor forma en la que la Conducef debiera actuar dependiendo del marco normativo actual, y en lo que carezca de facultades, pues impulsarlo a través de una iniciativa, de una propuesta legislativa, como fue la forma en la que se anunció. Quiero referirles que el año pasado, a fines del año pasado, y derivado de esta mala función o de mal servicio que ha prestado la Conducef, hicimos llegar una carta desde el Barzón a Óscar Rosado, que es el actual titular del organismo, el presidente de la Conducef, y esa carta no tuvo respuesta directa por parte de la presidencia. Enviaron a un representante, un funcionario como de quinto nivel, que solamente nos dio respuesta para el efecto de preguntar qué era lo que queríamos tratar con el presidente, con independencia de que la carta decía claramente que parte de las inquietudes era
la operación del portal de queja en línea y las deficiencias que este tenía. A principios de este año tuvimos también la inquietud de dar seguimiento a ese oficio y a ese caso, y bueno, tampoco hemos recibido respuesta. Sin embargo, creo que es conveniente, y por la forma en la que la Conducef tendría que prestar un servicio a los usuarios de servicios financieros, hacerles un emplazamiento, un llamamiento incluso público, para que los casos que están ahí, bueno, sean atendidos conforme a derecho. Básicamente esa es la materia de esta reunión, y quisiera que la administradora o los administradores nos apoyaran para empezar a escuchar los testimonios y los casos de ustedes e ir desarrollando esta mesa de trabajo. De mi parte, de momento es todo.